Hola, Ahora sí, ¿cómo ahora sí, estás? Rafa. ¿Bien? Estamos por meta de conexión. Bien, todo bien, todo bien. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, gracias por sumarte. Tenías que estar en este ciclo que es puramente de tu pertenencia, en este ciclo de liderazgo y desarrollo sostenible en el marco de la difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. En el cual, bueno, como saben todos, la Fundación tiene estatus. Esto lo hacemos en el marco del Nodo Metropolitano que está impulsando la Fundación Pro Humanevite con el Foro del Sector Social, la Unión Europea, todo lo que es la mesa de redes, sociedad civil en red. Acá estamos convocando en La Plata con el Banco Alimentario de La Plata, con la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata y con Somos La Plata, que también lo está replicando en el marco de nuestro Instituto de Responsabilidad Social a través de la pantalla de Somos La Plata de Cablevisión. Así que saludos a los amigos. Y Fernando Quiroga, te damos la bienvenida desde el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, específicamente director de Relaciones Internacionales, y que es el área natural de aplicación de los ODS en Argentina. Bienvenido. Bueno, gracias, Rafa, gracias a todos los que están escuchando, a todos los que mencionaste. Para mí es un placer poder compartir. Me parece muy interesante esta herramienta de los vivos de Instagram para poder tener una comunicación un poco más flexible, también más dinámica. Así que bueno, acá a disposición, como dijiste vos, solamente para lanzar, digamos, el primer concepto. El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales es el órgano competente en cuanto a la implementación y al seguimiento de la Agenda 2030 o Agenda 2030 en Argentina, entendida como una agenda global de desarrollo, pero también como una agenda nacional y sobre todo una agenda territorial de desarrollo. Así que hago este punto acá, te paso la palabra y en todo caso iremos dialogando. Tal cual, absolutamente. Por eso, bueno, queríamos que cierres este ciclo. Le estamos viendo también a Mercedes Aranguren, presidenta del foro. Bueno, ahí está Horacio Martino también mandándote un abrazo, Fernando, ahí, que fue el anterior. También otro de los protagonistas desde la Universidad Nacional de La Plata con el tema de los ODS. Pero bueno, un poco, Fernando, venimos charlando en este ciclo, que este es el número 18. Obviamente lo que tiene que ver toda la temática que trazan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero particularmente teniéndote a vos, bueno, cómo viene, un poco lo estuvimos hablando con Horacio en el anterior, pero desde la Ujú. Argentina y sobre todo la mirada de cómo se acopla la mirada nuestra, la mirada argentina en la aplicación sistémica y metodológica de los objetivos, ¿no? Bien, bueno, perfecto. Primero comentarles que la Agenda 2030 es una agenda de desarrollo global, como decíamos, y es una agenda de desarrollo integral, una agenda multidimensional. Tiene que ver con un consenso mundial al que se llegó en el 2015, luego de que se alcanzó el horizonte de cumplimiento de los antiguos objetivos del milenio, que todos y todas acá imagino que por supuesto conocen y recuerdan, los antiguos ODM, Tal que cual. allá por el 2000, en aquella cumbre del milenio, cuando los estados, los países del mundo se sentaron a pensar, digamos, cómo hacer, qué prácticas utilizar, qué políticas, qué consensos conseguir para generar un mundo un poco más justo, un poco más igual, un poco más desarrollado en términos generales. Acordaron esos antiguos ODM, que eran 8 objetivos de desarrollo del milenio, y que estaban destinados básicamente a que los países denominados en vías de desarrollo empiecen a alcanzar algunas metas, algunos objetivos vinculados con la educación, con la salud, con el hambre, el trabajo, etcétera, etcétera. Esos objetivos tenían como horizonte de cumplimiento, como todos y todas sabemos, el 2015. Llegado ese año, hecho el balance a nivel mundial, por supuesto que nos quedaba mucho camino por recorrer, el mundo seguía siendo igual de injusto, igual de inequitativo, igual de desigual, claro, quedaba mucho camino pendiente, entonces se empezó a discutir, digamos, la nueva agenda de desarrollo. Durante 2015 se denominó la agenda post-2015, todo el mundo se puso a pensar, siempre en el ámbito de Naciones Unidas, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Cuál es el nuevo horizonte? ¿Cuáles son los compromisos que deberíamos tomar como sistema mundial? Y entonces esa negociación, digamos, de la agenda post-2015 desembocó en lo que conocemos como la Agenda 2030 o la Agenda 2030. A veces nos gusta decir Agenda 2030 porque tiene, digamos, es más nítido el horizonte de cumplimiento. Cuando decimos 2030 parece un número cualquiera. 2030 es el año al que Tal deberíamos cual. llegar, ¿no? Si no queda como la Agenda 2030, pues parece como una, no sé, algo que no hace referencia a lo temporal. Bueno, Tal y esa cual, uno es agenda, logo y el otro te da una línea de tiempo concreta que es muy loco, estamos simplemente a una década. Bueno, 10 estamos a 10 años. años.
y tenemos un desafío muy fuerte por delante para ver cómo, digamos, dentro de cada país, pero también como sistema internacional, sistema mundial, podemos conseguir llegar o acercarnos al menos a esos objetivos y sus metas. En el caso de la Agenda 2030, a diferencia de la Agenda del Milenio, que fue aquella del 2000, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que se acordaron no solamente están destinados a los países en vías de desarrollo, sino a todos los países del sistema mundial. Los 193 países que suscribieron la Agenda 2030 en el ámbito de Naciones Unidas están comprometidos todos a hacer todos los esfuerzos posibles en términos de políticas internas, políticas regionales y políticas, digamos, consensuadas a nivel internacional para entre todos conseguir esto, ¿no? Estos valores que plantea la agenda, que tiene que ver con un mundo mucho más digno de ser vivido, ¿no? Con mayor justicia social, con mayor igualdad de género. Por ahí, ¿no? Cuando uno, en todos los programas sobre los procesos de internacionalización que trabajamos, uno de los objetivos, que con vos lo hemos hablado, que es el gran desafío de hacer que la ciudadanía, que esto lo hablamos también con Horacio, que cómo la ciudadanía se empodera y vive esa ciudadanía en este sentido global, en el sentido de los ODS, pero también entendiendo esto que vos decías, que no son procesos macro, que vuelan muy por encima, por la estratosfera, que no nos tocan, que no tienen nada que ver, que son de esos, los multilaterales o de los grandes organismos globales, sino que hacen también a esos organismos, pero la responsabilidad colectiva, la responsabilidad individual. O sea, yo estoy aportando a los ODS si reciclo en mi casa, simplemente con la acción de separar la basura estoy aportando al desarrollo global. Totalmente de acuerdo, Rafa. De hecho, nosotros siempre sostenemos, no solamente en los foros, sino en nuestra acción, digamos, política de la gestión del Estado, que la Agenda 2030 es una agenda global de desarrollo, pero es una agenda nacional de desarrollo. Mucha gente dice la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Y en realidad eso, digamos, contiene un error. Digamos, se consensuó en la ONU, pero es de los países la agenda. Es una agenda para Argentina, es una agenda que implica una responsabilidad como país, que quiere decir, digamos, no solamente adherir a los ODS, no solamente ajustar la planificación estratégica a los ODS y ver cómo cada línea, cada cosa que pensamos se adecúa o contribuye a esa agenda, sino precisamente lo que vos decís implica definir políticas públicas y tomarlas, diseñarlas y ejecutarlas que impacten en el territorio y que transformen la realidad de la gente en función de una mejor vida para todos. Por eso que la Agenda 2030, como bien decís, no es una agenda abstracta, no debería serlo, sino que tiene que motivar e inspirar políticas públicas que se realizan finalmente en los territorios, ¿no? Nosotros desde Nación, por supuesto, digamos, tenemos una mirada más, si se quiere, estructural, porque somos el Estado Nacional, articulamos con todos los ministerios del Estado Nacional en una comisión interministerial que tiene un objetivo puntual de definir las metas, indicadores, etcétera, pero tenemos una mesa de gestión de políticas públicas. ¿Para qué? Para tomar políticas públicas integrales, ¿no? Que afecten a toda la agenda de desarrollo, pero que esas políticas también tributen al cumplimiento de esa agenda en cada territorio, ¿no? Con las provincias y con los municipios, porque es ahí donde impactan. Pero como bien decís vos, y ahora vamos acá, esa agenda en los territorios es imposible de realizar sin la colaboración, sin la participación de los sectores no estatales, es decir, las empresas y también la sociedad civil organizada o la ciudadanía suelta, digamos. Cada acción que hace cada uno desde una fundación, como la de ustedes, todos los compañeros que están acá participando de esta actividad, los que participaron en todas las anteriores conversaciones, si trabajás educación, si trabajás medio ambiente, si trabajás niñez o género, estás contribuyendo con tu accionar, aunque parezca chiquito, digamos, a una estrategia que es nacional y que también es global, ¿no? Absolutamente, absolutamente, y creo que el gran desafío, teniendo en cuenta esto que vos decías hoy, coincido plenamente, el cambio social se da desde la política pública, después la sociedad civil. Nosotros reconocemos tres patas, ¿no? El Estado, el sector privado y la sociedad civil. Esas tres confluyen, digamos, para diseñar, auditar, capacitar, formar, incidir, denunciar, anunciar, o sea, todo el conjunto de lo que hace, pero el cambio social a escala, a nivel, digamos, de la conformación de un Estado-nación y de su comunidad, se hace a través del diseño de la política pública. Por eso es tan importante esa articulación que también hacen desde el Consejo para poder ordenar eso conforme a las metas. Totalmente, digamos, la Agenda 2030 plantea eso, ¿no? Plantea la articulación multiactor y la estrategia multinivel, ¿no? Que traducido es el Estado, los actores no estatales, a toda la sociedad, por eso hablamos de las alianzas, ¿no? Yo creo que todo el público acá conoce bien la
la Agenda 2030, por eso no voy a profundizar, pero hay un tema clave que es el objetivo 17, ¿no? Las alianzas estratégicas para lograr el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Esas alianzas implican, primero, un rol central del Estado en términos de desarrollo. Eso creo que es una cosa irrenunciable, eso siempre reafirmamos, como Estado Nacional o las provincias, los municipios en cada localidad, tienen, digamos, el mandato y la obligación de trabajar de manera sostenida en políticas públicas que realicen el desarrollo de los pueblos, de las personas, de la sociedad, de las comunidades. Es un rol central del Estado al que no podemos renunciar, pero obviamente necesitamos esa articulación. Por eso nosotros, digamos, desde el Consejo tenemos un trabajo muy, muy firme, con mucha vocación, digamos, de seguir profundizándolo con la sociedad civil, con los sindicatos, con las fundaciones, etcétera, y también con el sector empresarial, que a veces uno, desde el Estado, digamos, por ahí comete el error de excluirlos o piensan que no tienen nada para aportar, sino que son parte de un mecanismo más privado, vinculado con el Estado y demás, pero si nosotros no generamos esa articulación con el sector que genera riqueza, que produce riqueza en los territorios, en el país y en cada localidad, por supuesto, es muy difícil después trabajar en la articulación para la redistribución. Vos sabés, Rafa, que la agenda tiene 3 dimensiones que son súper abarcativas, que son la dimensión social, la económica y la ambiental. Por eso es una agenda integral de desarrollo, ¿no? No podemos excluir ninguna dimensión, ¿no? Ni la ambiental, por supuesto, porque si no, no nos queda mundo para los que vienen después, ¿no? Cada vez queda más claro que la ambiental no se la puede excluir, digamos, totalmente. Tal cual, ¿no? Y la agenda social, por supuesto, es la inclusión social, la función social, con todo lo que tiene que ver con el acceso a la educación de calidad, a la salud, al empleo, etcétera, ni hablar de la eliminación del hambre y de la pobreza, que son temas urgentes que nos tienen que doler como sociedad que sigan existiendo esas situaciones, pero también, si no contemplamos la dimensión económica, es imposible generar riqueza, digamos, para poder trabajar en la redistribución. Y es muy importante que el sector empresarial también sea parte del esquema del plan estratégico que tiene el Estado en función de estas políticas de desarrollo, ¿no? Nosotros tenemos un trabajo para mí muy interesante que los quiero compartir con ustedes. Comento esto y hago un punto para dejarte la devolución, que tiene que ver con el trabajo pymes, con las pymes. Vieron, nosotros, digamos, es simple cuando vos pensás la Agenda 2030, trabajar en temas de educación, en temas de ambiente, del abordaje de derechos humanos, es como más natural y muy sencillo, ¿no? Porque el Estado tiene ahí un montón de trabajo realizado que solo es articular, trabajar con la sociedad civil y ver políticas integrales. Pero es un poco más complejo cuando tenés que incorporar a todo el mundo empresarial. Nosotros puntualmente, además de los otros ejes, con pymes tenemos un trabajo muy interesante que tiene que ver con talleres de promoción de exportaciones, ¿no? En el marco de la Agenda 2030, porque nosotros pensamos que, por supuesto, hay muchas empresas que exportan claramente en Argentina, pero en muchos lugares, en muchas pymes, que son pequeñas empresas, como todos sabemos, o medianas, que por ahí no están pensando en el horizonte exportador, sino simplemente en poder subsistir en sus lugares con su actividad económica, bueno, y están contribuyendo, por supuesto, a esa actividad económica al desarrollo local. Ahora, si nosotros tenemos herramientas para que esas pymes puedan pensar en internacionalizar su comercio y poder exportar sus productos, genera mucha más riqueza, genera demanda, genera empleo decente y genera desarrollo en el territorio. Uno de los que se ha desarrollado de esa manera, por ejemplo, que obviamente hoy es una fuerza económica principal en el orbe, tiene que ver, por ejemplo, con India. Una de las grandes reformas fue todo el sistema, lo que tiene que ver aduanero, fiscal, etcétera, normativo. ¿Por qué? Porque lo mismo por ahí, esto que están haciendo ustedes con las pymes es sumamente importante, porque siempre está la idea de la exportación del muy grande, o sea, tengo que llenar un Panamax, un carguero con 6.000 contenedores para exportar. Y no, hoy incluso podés mandar una caja y producir valor a partir de ahí. Y la India, por ejemplo, comenzó a hacer un cambio hace 2 décadas de lo que era eso, ¿no? Le llamaban en un comienzo la política del contenedor único, ¿no? Que era esto de eliminar el concepto del barco, o sea, necesito llenar o ser muy grande. Y entonces empezaron casi como una exportación minorista. Bueno, se ponían de acuerdo 2 o 3, obviamente India tiene una producción, por ejemplo, textil maravillosa, ¿no? Entonces, entre 4 completaban un contenedor. Y empezaba a rendir porque a nivel, lo que nos va a pasar ahora a nosotros, obviamente a nivel del cambio, es muy ventajoso. Entonces, bueno, por eso el tema de las pymes es sumamente importante y esto que están planteando ustedes de la pyme exportadora, ¿no? Transformar esa matriz que muchas veces pasa de la parte dirigencial
del management de esa pyme para poder poner esa producción afuera. Absolutamente. Mira, nosotros tenemos una articulación muy fuerte con la Cancillería, que ahí ustedes saben que es una subsecretaría vinculada con la promoción del comercio y comercio internacional, con la aduana, por supuesto, y con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Con esos tres actores, desde el Consejo de Políticas Sociales, generamos una articulación en el marco de la Agenda 2030, digamos, son herramientas que buscamos para promover la implementación de políticas públicas, eso decía, de bajar los objetivos a políticas concretas que transformen la realidad, ¿no? Por eso, esto es un ejemplo puntual, para no hablar de todo, porque no tenemos mucho tiempo, pero eso lo estamos haciendo. Entonces tenemos ese mecanismo que ya está construido, y estamos trabajando con talleres específicos. Por ejemplo, ahora estuvimos este lunes pasado, domingo y lunes en Chaco, en Resistencia, donde el gobernador presentó la Agenda 2030, Chaco 2030 se llama ahí, su plan estratégico. Hicimos algunos talleres. Uno fue con pymes. Entonces estuvo la gente de la aduana, la gente... Abriendo Puertas Chaco. Así que le mandamos un saludo también. Bueno, saludos entonces. No, digo, ahí hicimos el taller con las pymes, y lo que genera la Cancillería, la Agencia de Inversiones y la aduana también son herramientas concretas para que las pymes puedan pensar en ese horizonte exportador. Desde cuestiones que tienen que ver con el acceso a sistemas, a formularios, etcétera, hasta toda la red, digamos, que tenemos de embajadas y consulados en todo el mundo a través de la Cancillería, que son, digamos, agentes de esas pymes del comercio exterior. Y por supuesto un trabajo que hay también de inteligencia comercial, que está planteado, que está elaborado. Incluso es muy interesante el abordaje desde el área de ustedes, ¿no? Desde la Agenda 2030, 2030, el tema de esto que planteas de la pyme, nos ha pasado, por ejemplo, cuando vos querés exportar a Europa, Europa tiene una trazabilidad ambiental o una cadena de valor muy fuerte. Entonces, la Agenda 2030 está muy bueno porque abarca integralmente ese concepto, no solamente el de fabricar un producto y enviarlo a otro país, sino, y también le facilita al empresario de acá a comprender esa integralidad de que, por ejemplo, hoy la Unión Europea no te acepta la mayoría de los productos, sino tienen todo un control ambiental, trazabilidad, cadena de valor, normas CID, etcétera, 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 que ahí la Agenda 2030 es ideal por la integralidad. Totalmente de acuerdo, dijiste algo que me parece que es clave, el tema de la trazabilidad, porque no solamente tiene que ver con lo ambiental, también se está pensando a nivel mundial la trazabilidad vinculada con el trabajo decente, entre otras cosas, y en algunos casos está trabajando con las empresas y la perspectiva de género, ¿no? También. Y nosotros puntualmente estamos, digamos, instalando esta cuestión de que la trazabilidad también implique un respeto, un cumplimiento, una contribución de los objetivos de desarrollo sostenible. Y puntualmente firmamos hace poco un convenio con la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires, y después lo tenemos que firmar con la UIA también, donde planteamos algunos ejes de trabajo, ¿no? El primero tiene que ver con unos talleres regionales de sensibilización de la agenda con las empresas de la UIPA en la provincia de Buenos Aires, así por regiones y demás, pero también estamos trabajando en un protocolo, digamos, diseñado conjuntamente entre ellos, sector privado, y nosotros como Consejo, Autoridad de la Agenda 2030, para que las empresas puedan ir cumpliendo algunos elementos que fijaremos en ese protocolo, para certificar luego de parte nuestra de la UIPA que esa empresa está contribuyendo con la Agenda 2030, que va a tener que ver con el, digamos, cuidado del ambiente, el respeto a la igualdad de género, el empleo decente, etcétera, etcétera. Y con esa certificación... Ahí se va construyendo. Nosotros tenemos una cátedra libre en la universidad que es la sociedad civil y ciudadanía empresaria, ¿no? La ciudadanía empresaria, este concepto superior a la responsabilidad social empresaria, digamos. Cuando se termina de articular esto que vos decís, toda la integralidad, y volvemos de nuevo al concepto que hablamos al principio, el empoderamiento del ciudadano. Esa ciudadanía viva que no es el ciudadano, digamos, cuando estudia, cuando está en la casa, cuando consume, cuando va y elige y hace una opción de compra, por una compra más responsable, cuando usa responsablemente las energías, sea en la casa o sea en un auto, y ahí es donde en la empresa va pasando lo mismo, ¿no? Esto que vos decís, ya no es solamente la calidad y trazabilidad del producto, es el trabajo decente, es el medio ambiente, es género. Entonces hay un montón de esa integralidad que terminamos nuevamente en la construcción de ciudadanía. Totalmente, y junto con las empresas, como decíamos antes, también el rol del sector de la sociedad civil, ese también es clave. Las universidades, que bueno, son estatales, ¿no? Bueno, hay privadas también, pero también las organizaciones. Ahí nos parece, a ver, el Estado tiene que llegar a todos lados, pero muchas veces no llega. Entonces la ciudadanía organizada, las organizaciones, las fundaciones, los grupos y demás que trabajan diferentes temas,
son clave en esa asociación para poder llegar al último rincón. Ahí ustedes saben, hay gente que trabaja con pueblos originarios, gente que trabaja con violencia de género en lugares muy complicados, vulnerables, gente que trabaja en alfabetización, etcétera, etcétera, que lo hace de manera voluntaria, ¿no? Y eso me parece que es clave también poner en valor, y eso siempre es lo que estamos fomentando, bueno, ustedes lo hacen ahí de Pro Humano Vitae, Rafa, construir esas redes permanentemente para potenciar el trabajo de cada uno, ¿no? Porque a partir de esa construcción de red tenés más entidad con el impacto de lo que haces y también vas forzando un poco al Estado. Es importantísimo que desde la sociedad civil vayamos corriendo al Estado de alguna manera, obligándolo a reconocer derechos o a establecer políticas públicas que den respuesta a las necesidades reales en los territorios, ¿no? Bueno, vos sabés, desde la conformación del nodo y esta mesa de redes, este proyecto que estamos trabajando con la Unión Europea, con el Foro del Sector Social, tiene que ver el tratamiento del marco legal y fiscal y el marco de la incidencia directamente incluso, o sea, cómo la sociedad civil incide sobre el diseño de política pública, que es esto que vos estás diciendo, que es de una gestión inteligente, aprovechar en el buen sentido la gestión colectiva. ¿Por qué? Porque podés multiplicar por X cantidad, N cantidad de veces, el impacto positivo en el cambio positivo de la vida de las personas. Y aparte reconocer también a la sociedad civil, por supuesto. Absolutamente, por eso nosotros siempre, desde el Consejo al menos, tratamos de dar ese acompañamiento. Primero va a poner en valor el trabajo que hacen las organizaciones y después también generar actividades en común, articular con la sociedad civil, levantar el trabajo que hacen desde ahí, en el caso de ustedes y otras también, y hasta incluso apoyar el institucionamiento a través de convenios de cooperación que también les sirve a la sociedad civil como para trabajar de una manera un poco más autónoma, porque vos sabés que, bueno, ustedes saben bien, digamos, lo que cuesta desde la sociedad civil generar acciones, generar actividades, sostenerse, ¿no? Autosostenerse es muy complejo. Entonces, el apoyo del Estado bueno, a veces no es pecuniario, quizás, a veces sí, a veces no, pero sí esa articulación permite poder visibilizar el trabajo de cada organización y acceder a otro tipo de financiamiento de la cooperación internacional, por ejemplo, entonces cumplir con su objetivo en cada lugar. Tal cual, Eso es claro. E incluso algo muy importante y relativamente simple, pero bueno, que hemos hecho juntos, por ejemplo, con Cáritas Arquidiocesana, en el caso del INTA. Ustedes articularon eso y la verdad que han sido unas charlas que ahora se van a potenciar. Y uno diría, realmente, la participación de la gente en esos talleres es magnífica, los capacitadores magníficos y solucionando problemas que uno puede decir, bueno, una charla de la huerta y sin embargo hemos logrado... ¿Ahí me ves? Sí, te escucho igual. Te veo congelado, pero te escucho. Bien, ahí. Ahí sí. Ahí estás. Y cuando uno participaba de las charlas era maravilloso porque, por ejemplo, a muchos comedores tenían problemas concretos. Te doy un ejemplo muy simple. Los morrones no lograban que salgan, ¿no? Y estamos hablando de que el 70% de ese comedor salía de la huerta que hacían, o sea, de los alimentos, ¿no? Y claro, y el ingeniero agrónomo le explicó, los capacitó, les explicó por qué, que aprendan a diferenciar, digamos, a veces según el morrón si lo sacan de la semilla, etcétera, etcétera. Y hubo una solución real, parece algo tan simple, pero se destrabó algo que es el 70% de la balanza nutricional de ese comedor. Entonces, fíjate estos trabajos de articulación, en este caso, entre ustedes, el Consejo, nosotros, Cáritas, los comedores, el INTA, tiene aplicaciones, fíjate que pasamos de las multilaterales a la olla, que es fundamental, obviamente, que es fundamental en el derecho y al hambre cero, ¿no? Y a veces estamos hablando de, bueno, y lograron que los morrones comiencen a dar morrones, digamos, las plantas de morrones, y eso mejora la nutrición y es un acto simple de coordinación, pero que tiene un gran impacto. Por eso nosotros decimos siempre que la Agenda 2030 va de lo global a lo local, ¿no? Y viceversa. Nosotros como Estado-Nación, vuelve un poco a lo estructural, digamos, tenemos la responsabilidad de cumplir con la agenda y rendir cuentas ante los distintos foros de Naciones Unidas respecto a la implementación y cómo avanzamos con los ODS y sus metas. Eso exige todo un trabajo de ingeniería institucional también en Argentina, donde se definan qué metas son las metas nacionales, qué intervenciones de políticas públicas van a contribuir a esas metas y vamos a ejecutar, y qué indicadores de seguimiento vamos a tomar para poder medir el impacto de nuestras políticas públicas y ver cómo avanzamos o no hacia el horizonte ese de cumplimiento 2030. Y eso es una cosa estructural. Pero después de lo que decís vos, de ahí llegar con las políticas públicas y la articulación del Estado con el resto de los actores a dar soluciones concretas por más mínimas que parezcan. Uno piensa, bueno, del Estado logramos que un comedor tenga morrones ahora. Bueno,
Parece una pavada, pero es una articulación necesaria que quizás sin la intervención de ustedes, sin la inquietud de Cáritas La Plata y sin que el Consejo, digamos, tomara como propia esa demanda de alguna manera y articulara con el INTA y demás, con la agricultura familiar de Nación, etcétera, quizás no se hubiese generado. Y fue muy simple la articulación, porque es un rol que también tiene que ver con un Estado presente, ¿no? El Estado que no se corre de la necesidad, el Estado que no se cierra en sus círculos, un Estado que Tal se cual abre, que escucha y y tiene el entender territorio, ¿no? siempre que la prioridad de uno por ahí no es la prioridad del otro, y la prioridad del otro por ahí no es lo mío, pero ponernos de acuerdo para que las cosas funcionen y salgan. Absolutamente. Por eso nosotros también creamos una mesa de diálogo social permanente, que por la pandemia por ahora es virtual, salvo en enero que hicimos una grande, digamos, después fueron todas virtuales, porque justamente necesitamos eso, ¿no? Necesitamos un diálogo permanente para escuchar la demanda, para escuchar la realidad de cada sector y de cada territorio. No es lo mismo trabajar con pueblos originarios que con pueblos migrantes, por ejemplo. No es lo mismo abordar la cuestión de la identidad de género que la cuestión ambiental. Digo obviedad, pero digamos, es así. A veces desde el Estado solamente se ve, digamos, como un conjunto de gente toda igual y no se focaliza en la política pública pensando en esa realidad y en esa necesidad. Y por ahí uno tiene la mejor intención y crea un programa que le parece que es justo lo que la gente está necesitando, y si lo conversás con el destinatario de esa política pública, quizás lo tenés que modificar y ajustar a su realidad y a su necesidad. Por eso el diálogo es, digamos, es imprescindible para que la política que vos después desde el Estado diseñe sea efectiva para dar respuesta a lo que esa gente necesita, ¿no? Si no se queda como una cosa en el aire, no se termina de implementar. Por eso es fundamental tener en cuenta la diversidad, la pluralidad, las identidades, los diferentes lugares en Argentina que son muy diversos. Cuando empezamos en la Agenda 2030 y en su implementación y la bajamos, digamos, con agendas provinciales o municipales, no es lo mismo pensar la Agenda 2030 en Tucumán, con su realidad, con sus demandas, con sus intereses, que pensar en Tierra del Fuego, donde, por ejemplo, el tema de la soberanía es importante, el tema de la pesca es fundamental, etcétera, etcétera. Tucumán es otra cosa, ¿no? Por eso requiere una mirada que siempre tiene que ser dialogada, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Ahí se nos está yendo el tiempo, pero bueno, que este es el formato, siempre obviamente los temas dan para muchísimo más, pero bueno, es el formato de Instagram hasta que nos corta. Me encantó. Pero bueno, Fernando, es un gusto como siempre, queríamos tenerte en el cierre, tanto a vos como persona, como amigo, y también como funcionario representante del Consejo. Bueno, saludos a Victoria también. Y la idea, bueno, era cerrar esto con ustedes para poder darle, que después también va a pasarse un formato papel, y seguramente el año que viene lo reconfiguraremos en algo más físico, Dios mediante, y que pase post pandemia. Buenísimo, Rafa. No, a mí me encantó, la verdad, estar acá, participar. Sí, claro que te dan ganas de seguir charlando, tomarte un café y seguir toda la tarde. Gracias por la invitación. Me encanta lo que hacen ustedes, cómo trabajan. Nos conocemos hace poco, pero yo ya vi, digamos, hace falta solamente un par de cosas para verlo. Cuentan siempre con nosotros vamos a contar con ustedes, obviamente. Y este año ya estamos cerrando, pero el próximo año a disposición para hacer cualquier actividad. Si es presencial, por supuesto, mucho mejor. Así que acá a disposición. Totalmente, igualmente. Fernando, muchísimas gracias y seguimos trabajando y nos vemos pronto. Muchas gracias y gracias a todos los que nos acompañan. Gracias a todos. Nos vemos. Chao, chao.